Hola, vamos a hacer el día de hoy un breve resumen de lo visto en la clase de hidrodinámica. Vamos a tratar de resumir lo más que se pueda, ¿no? Bien, recordando, ¿no?, que la presión es igual a fuerza media sobre el área, dividido entre el área. También recordemos, ¿no?, la presión hidrostática, que es la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. Y introduciendo como un concepto nuevo el tema del flujo caudal, ¿no?, cuyas unidades están en unidades volumétricas divididas entre unidades de tiempo. Es decir, el caudal o volumen es igual, perdón, el caudal o flujo es igual a volumen dividido sobre tiempo. Y luego ya se ha visto, ¿no? Hemos visto en clase que con ciertos artificios llegamos que el caudal es igual al área por la velocidad. Bien, aquí algunas otras fórmulas que iremos viendo más adelante en el transcurso de las diapositivas, ¿no? Todo esto, como ya se ha mencionado también, tiene una aplicación directa en la hidrodinámica en lo que es el aparato cardiovascular, ¿no? Que ahí luego conviene cambiarle el nombre a hemodinámica. Vamos a ver algunos conceptos y aplicaciones de la misma, ¿no? Nosotros aquí vemos, pues, ¿no?, el fluir de la sangre, ¿no?, con todos sus elementos, ¿no?, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, ¿no?, cómo van fluyendo a través de los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Bien, recordamos nuevamente, como ya se ha mencionado, la que hace presión es una fuerza perpendicular a un área determinada. La unidad en el sistema internacional viene a ser el pascal, pero ya sabemos que hay diferentes unidades de medición. Tenemos la atmósfera, que equivale a, bueno, aquí cambia un poco según los autores, ¿no? Hay algunos que mencionan que es 101.325 pascales, otros, como lo ponen aquí, 101.000, otros lo dejan 100.000, otros lo aproximan a 10 a la quinta. Bien, una atmósfera pasados a PSI, PSI que significa, pues, no pounds per square inches, ¿no? Entonces ahí tendríamos su traducción en el español: libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿no? Tenemos también los milímetros de mercurio, ¿no? Los metros agua, metros columna de agua. eh, y recordamos, pues, ¿no?, que aquí pues podríamos establecer, ¿no?, diferentes medidas ya conforme altura, ¿no? También puede aparecer luego el centímetros de sangre, ¿no? Entonces, la presión expresada en altura según el fluido en el que se esté trabajando, ¿no? Bien, aparecen también aquí una presión sistólica, una presión diastólica, que lo vamos a ver más adelante, es cuando el corazón se comprime, el corazón se expande. Estas dos presiones son importantes para la medición de la presión arterial, que probablemente se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando se hace con un tensiómetro, por ejemplo. Em, Tendríamos, ¿no?, luego aquí una manera de resumen, ¿no?, el flujo volumétrico o caudal, o simplemente flujo, ¿no? Ya hemos visto que es igual al área multiplicado por la velocidad, o también el volumen dividido entre el tiempo, ¿no? Pero también existe lo que es el flujo másico, ¿no? Este círculo de arriba muchas veces indica que es un parámetro sobre el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Bien, entonces, tendríamos aquí, ¿no?, el flujo másico, que para cómo lo podríamos expresar, ¿no? Sabemos, ¿no?, que la masa, ¿no?, que podríamos decir, ¿no?, la masa, o partimos de la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Y podríamos de alguna manera partir luego y decir, ¿no?, pero a ver, el volumen puede ser representado como caudal por tiempo, ¿no? Y esto lo acomodaríamos, que me quedaría estas dos expresiones, ¿no?, como masa sobre tiempo es igual a densidad sobre caudal, ¿no? Entonces aquí ya me quedaría, obviamente, masa sobre tiempo, el flujo másico, densidad por caudal, y ya luego las expresiones del caudal, pues, no, de esta manera. Y aquí luego está el flujo en peso,
¿no? Que ya sabemos, bueno, aquí es más sencillo porque sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Dividimos todo en ambos términos entre el tiempo, ¿no? De esta manera, y aquí me quedaría el flujo en peso, m sobre t es el flujo másico multiplicado por la gravedad. Y bueno, ya el flujo másico lo podríamos reemplazar con la fórmula de arriba. Aquí tendríamos un poco las unidades, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Bien, y aquí luego tendríamos el caudal, ¿no? Como hemos visto en una ecuación de continuidad, ¿no? El caudal es igual, es constante, bien, se descompone en área por velocidad, pero normalmente aquí podríamos decir que las áreas son cilíndricas o tubulares y la sección transversal vendría a ser una circunferencia, ¿no? Entonces el área del círculo normalmente es pi, bueno, nosotros podríamos conocer como pi por radio cuadrado, pero el radio es el diámetro medio, pues no, entonces si nosotros tendríamos, ¿no? Entonces sabemos que el radio es el diámetro sobre 2, entonces al reemplazarlo, esta expresión pasa a esta expresión, ¿no? Este símbolo de un círculo, digamos, con una línea inclinada, bien, es el diámetro. También lo podemos conocer como D, pero claro, y probablemente la D la podríamos dejar para la densidad. Entonces podríamos reemplazarlo por este. Pero podríamos reemplazar entonces cada uno de estos y podríamos ya no sacar una relación entre áreas, sino entre los diámetros. Es válido, pero yo creo que con esta fórmula y conociendo esto podría hacerlo. Ya si es que alguien se olvida de esta fórmula y prefiere aprenderse esta otra, no hay ningún inconveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso. Bien, tenemos, como hemos mencionado, la hemodinámica, que ahora el flujo se conoce como gasto cardíaco, también como si no me equivoco, volumen minuto, ¿no? Bueno, o débito cardíaco también. Entonces aquí, ¿qué es lo que aparece? ¿No? Tendríamos que en un latido, en un solo latido se dice que se bombea 70 centímetros cúbicos, ¿no? Y aproximadamente un adulto en reposo se dice que da 70 latidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que da 70 latidos, cada latido tiene 70 centímetros cúbicos, ustedes multiplican 70 por 70, 4.900. ¿Qué podría decirse de esta manera, ¿no? O, a ver, aquí lo podríamos entender, para un poco entender las unidades, es que si te tienes, ¿qué se tiene? Se tiene 70 centímetros cúbicos por latido, ¿no? Y me están diciendo que da 70 latidos, ¿cierto? Por minuto. ¿No? Entonces, latido con latido se eliminarían y me quedaría 4.900 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? Que esto es aproximadamente, ¿no? Ahora recordamos que es en un centímetro cúbico, por acá si quieren lo pueden, un centímetro cúbico es igual a un mililitro, entonces esto sería 4.900 mililitros por minuto, que equivale aproximadamente a 5 litros por minuto, ¿no? De gasto cardíaco. ¿Ok? Esto cómo lo podríamos representar, que el gasto cardíaco, que es volumen sobre tiempo, también lo podríamos eh, denotar como lo que sale, como podríamos decirle, una frecuencia cardíaca, ¿cierto? Multiplicado por el volumen sistólico. Entonces se conoce como volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, eso sería otra fórmula que podríamos emplear. Bien. Luego, la hemodinámica es la parte de la biofísica que estudia el flujo de la sangre en el sistema circulatorio basándose en los principios físicos de la dinámica de fluidos. El sistema arterial es un sistema de red, una red de tubos elásticos ramificados que tras recibir la sangre procedente de las contracciones rítmicas del corazón consigue, mediante un efecto amortiguado, obtener un flujo continuo en arteriolas y capilares. No hay que recordar también los vasos sanguíneos. ¿Cuáles serían? Serían, pues, ¿no? Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿no? Siendo las principales, obviamente, las arterias, las venas y los capilares. ¿Ok? Bien, la circulación de la sangre, sistema arterial, como la de un fluido real no newtoniano, en régimen pulsátil en las grandes arterias y prácticamente estacionario y laminar en arteriolas y capilares. Este flujo es susceptible de desarrollar turbulencia de forma fisiológica en las bifurcaciones y patológicamente por efecto estenosis. ¿Cómo se entiende todo esto?
Se entiende que hay partes en el sistema circulatorio que el flujo va a ser laminar, pero hay partes donde el flujo va a ser turbulento. Hay partes donde la sangre se va a comportar como se va a aproximar a un fluido ideal o perfecto, como se ha visto en clase, y esto se le conoce como un fluido newtoniano. Y habrá pues partes en la sangre donde esto se asemeja al fluido real, o mejor dicho, no se asemeje, es un fluido real, y esto sería un sistema no newtoniano. Bien. Em, entonces aquí nosotros ¿qué recordamos? Por ejemplo, esto ya es un análisis experimental donde vamos a confirmar si realmente el flujo, ¿no? Aquí lo han despejado un poquito, pero nosotros conocemos que caudal es igual a área por velocidad, ¿no? Entonces, que hemos dicho que área y velocidad son inversamente proporcionales, por lo tanto se supone que a mayor área debe ser menor la velocidad y al revés, a menor área mayor la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un análisis de la arteria aorta, ¿no? Primero empezamos por la aorta, este es más o menos el camino del sistema circulatorio. Sale el corazón, llega a la arteria aorta, luego de las arterias aorta va a las arterias a las arteriolas, las arteriolas a los capilares a las vénulas a las venas, y, bueno, y luego termina en la vena cava, ¿no? Que es un tipo especial de vena. Entonces, en la aorta es un diámetro grande, pero en general, por más que sea grande, ahorita lo vamos a explicar luego comparado con lo demás, se dice que su área es aún pequeña. Entonces, a un área pequeña se dice que es una velocidad aproximadamente 50 centímetros por segundo, un poquito menos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los capilares, ¿no? Pero los capilares son pequeños, son mínimos, sí, pero son millones de capilares. Entonces, cuando tú haces algo pequeño, un área pequeña y tienes millones de esa área pequeña, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No, si tienes millones de esas áreas pequeñas, vas a hacer un área total mucho mayor. Entonces, esa área total va a ser muchísimo más grande que la aorta, que por sí sola, ¿no? O sea, si nosotros comparamos el diámetro de la aorta, el diámetro de la aorta es mucho más grande que el diámetro de un capilar. Pero como hay millones de capilares, ¿no? Entonces, el área crece. ¿Y esto qué ocurre o qué converge? Bueno, según el estudio experimental, la velocidad va a ser mínima. ¿Y tiene lógica? Sí, porque en los capilares lo que sucede es el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, ¿ya? Ya sean los capilares de los tejidos, los capilares pulmonares, ¿no? Entregan oxígeno, reciben dióxido o entregan nutrientes, reciben desechos. Bien, entonces esta conviene para que se haga un buen intercambio, que esa velocidad de la sangre sea muy lenta, lo más lenta posible para que dé pase o espacio a esa transición. Entonces, aquí en los capilares la velocidad es lenta. Entonces, luego le dan las venas va aumentando nuevamente, perdón, va disminuyendo el área porque va disminuyendo la cantidad, pues, ¿no? de estos elementos y la velocidad va a aumentar. Entonces, aquí que se comprueba, a menor área total, mayor velocidad, a mayor área, menor velocidad, ¿no? Que es lo que aquí ha mencionado en hidrodinámica. De la misma manera, podríamos hacer un estudio con la presión y flujo. ¿No? Entonces aquí, ¿qué teníamos? Nos recordamos que, a ver, perdón, a ver, esto sería, ya esto es el área, esto es la velocidad, ¿no? Entonces aquí luego, esta es una presión arterial media, ¿de acuerdo? Es una presión arterial media, ¿sí? ¿Y qué tenemos, no? Para que exista flujo debe haber gradiente de presión. Esto lo sabemos eso es básicamente lo que les he tratado de decir, que se tiene que aprender y quedar en nuestras mentes. El flujo va de un flujo mayor, de mayor presión a un flujo de menor presión, ¿ok? Entonces, ¿no? ¿A qué nivel ocurre la mayor caída de presión? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo nosotros eh, que en las arteriolas se da la mayor caída de presión. Ojo, repito, esto es una presión arterial media, no es netamente una presión de la que sale del corazón, ¿ya? Entonces aquí vemos que en las arteriolas es donde es la mayor caída de presión, ya que en la aorta y en las arterias se mantiene alta, ¿no? Porque es donde sale el bombeado la sangre, por así decirlo, sale bombeada la sangre, sale con la presión y velocidad alta, bien, y ya luego va decayendo su presión, pues no, con el pasar de la circulación. Ya cuando llega a las venas la presión es bastante mínima. Entonces aquí aparece un concepto que es la resistencia periférica, que es la posición que ofrece el sistema vascular al paso de la sangre. Bien,
Eh, Luego, ¿a qué depende esta posición? Bueno, puede depender de muchas cosas. Una de ellas, el diámetro del vaso, ¿cierto? Cuanto menor sea el radio, mayor es la resistencia. En vasos más largos, más fricción, más resistencia. Y la sangre más espesa, obviamente, esto es muy claro de ver, ¿no? Más resistencia, ¿no? Entonces, estás aquí, probablemente luego vamos a ver algunas fórmulas que podrían dar a entender esto, ¿no? La viscosidad de la sangre es aproximadamente de 3,5 por 10 a la menos 2 poises, o también conocido como centipoises, ¿no? 3,5 centipoises. Bien, aunque no es, digamos, un valor fijo, va cambiando, ¿sí? A lo largo de la circulación. Algunos autores mencionan que va entre 2 a 4 centipoises el valor de la viscosidad de la sangre. ¿Qué es un centipoises o qué es un poise? Aquí lo tendríamos, ¿no? Es esta unidad que equivale a 10 pascales segundo. Centipoise es una unidad medida en el sistema CGS, ¿ya? Esto está directamente relacionado con el hematocrito, es verdad, ¿no? Este hematocrito, la presencia de hematocrito hace que vaya aumentando, disminuyendo la viscosidad. Cuanto mayor la viscosidad de un fluido, más se suaviza el movimiento del mismo, es decir, más lento se hace el flujo, ¿no? A bajas velocidades este fluye a lo largo de líneas regulares, este patrón de flujo se llama laminar, ¿no? Lo que había mencionado, hay momentos donde el flujo es laminar y hay momentos donde esto pasa a ser turbulento, ¿no? La fricción viscosa produce una resistencia al flujo. Para mantener un flujo estable a través de un vaso se produce una caída de presión a lo largo del... Mira, aquí vemos cómo va cambiando, digamos, la viscosidad, ¿no? Bien, aquí tendríamos los manómetros que ya hemos mencionado sirven para medir la presión manométrica, ¿no? Esta columna, bueno, aquí hay una equivalencia digamos, de 130 centímetros de sangre, ¿cierto? Equivalen a 100 milímetros de mercurio. Bien, ¿cómo se mide la presión arterial? ¿No? La presión arterial, digamos que es la fuerza que va, que las paredes de las arterias, por ejemplo, de los vasos sanguíneos en general reciben, ¿no? Entonces se mide con un esfigmomanómetro, ¿de acuerdo? También conocido muchas veces como tensiómetro, ¿ya? Y se tiene obviamente que hacer al menos hecho con una persona de mínima formación, ¿no? Entonces, para medir, normalmente se hace también con estos instrumentos, ¿no? Eh, y lo que hacen es tratar de escuchar los ruidos de Korotov, ¿no? Korotov es un físico ruso, ¿no? Que escribió los ruidos del corazón. Se puede encontrar este artículo y leerlo eh, leerlo con calma. Pero aquí podríamos dar una forma de cómo medir la presión arterial, ¿no? Se infla el manguito logrando una presión que supera la de la arteria braquial, esta se colapsa y no se auscultan ruidos, o sea, no se escuchan ruidos. Luego se desinfla cuidadosamente el manguito y al igualarse las presiones del manguito y la arteria se inician los ruidos de Korotov. Entonces ahí cuando se inicia el primer ruido, dicen ahí, vemos en el manómetro y eso marcamos como la presión arterial sistólica, ¿no? Que es cuando se comprime el corazón, ¿no? Luego de esto, ¿sí? Se continúa desinflando el manguito, continúan los ruidos de Korotov, ahí van cambiando de tono, se van haciendo cada vez más bajitos o desaparece. Y aquí cuando ya se termina o desaparece por completo o el último ruido, ¿no? Ese sería la presión arterial diastólica. Sí, hay algunos autores que dicen que es cuando ya desaparece en el último ruido o cuando ya se está bajando, cuando ya se hace casi imperceptible. Pero igual la diferencia entre uno o el otro es mínimo en cuestiones de milímetros de mercurio, ¿no? Bien, entonces hablamos de los flujos laminares, flujos turbulentos, ya lo hemos hecho en clase. Los gases calientes de un cigarrillo se hacen visibles mediante partículas de humo. Primero el humo se mueve en flujo laminar en la parte baja y luego el flujo turbulento arriba. Entonces, como que aquí va habiendo un flujo ordenado y ya luego se convierte en un flujo turbulento. Lo mismo puede pasar en una manguera. Había mencionado en clase, depende del autor. Hay algunos autores que el número de Reynolds, el número mágico, por así decirlo, es 1200. Hay otros autores que lo manejan en 2000, ¿no? Pero menor o igual a 1200 es laminar y mayor a 1200 es turbulento. Vamos a manejar estos valores nosotros, ¿no? En el curso.
El flujo laminar no se ve, se nota a simple vista, ¿cierto? Que es un flujo ordenado, no hay caos, como sí puede suceder en este flujo de agua que ya es a simple vista turbulento. En la clase, el tema anterior también se había mencionado, podemos repasar un poquito lo que es la tensión superficial, donde se define como la fuerza por unidad de longitud ejercida por una de las superficies, es decir, la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Entonces nosotros lo podemos manejar con esta fórmula, ¿no? Esta de que está de azul. Pero entenderlo, o lo que hemos visto nosotros muchas veces es el caminar de algunos insectos sobre el agua y no se hunde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí vemos que en la superficie, ¿no? O mejor dicho, acá, de repente primero en el interior del líquido, cada molécula está rodeada por otras. Por lo tanto, las moléculas intermoleculares se compensan. ¿Qué pasa aquí? No hay nada arriba, las moléculas están abajo. Entonces, lo que hace esto es que como no se pueden compensar, empieza a crear esta capa bastante fina, ¿no? Conocida como la tensión superficial. Bien, y por eso es que se crea en la superficie, no en el límite, digamos, de la fase líquida con el aire, ¿no? Bueno, aquí hay algunos valores que ya lo pueden revisar con más calma. Ahora tenemos la capilaridad, que también se ha visto en la clase pasada, que son tubos, esto sucede en tubos de diámetro muy, pero muy pequeño, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Los líquidos tienden a subir o bajar en relación con el nivel del líquido que lo rodea, ¿no? A esto se le llama capilaridad. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Aquí recordemos que hay fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas intermoleculares, pero de una misma sustancia. En cambio, la de adhesión son aquellas que son fuerzas intermoleculares de una sustancia con otra. Entonces, ¿qué sucede aquí, por ejemplo? ¿No? En el agua, entonces, si nosotros ponemos agua, vamos a ver este suceso, ¿sí? Que es lo que se dice, el ángulo moja la superficie, el líquido asciende. ¿Ya? Esto quiere decir qué cosa, que aquí las fuerzas de adhesión, ¿cierto? Con la superficie son mayores a las fuerzas de cohesión, ¿sí? Y aquí lo que sucede al contrario, ¿no? El líquido no moja la superficie, el líquido desciende, quiere decir que las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de adhesión, ¿ok? Entonces ahí ya vamos encontrando una diferencia, ¿no? Bien, el valor de ascenso o el descenso con el líquido depende de varios factores, el coeficiente de tensión superficial, que lo hemos notado por esta letra griega, el ángulo de contacto, el radio del tubo, la densidad del líquido. Bueno, aquí tendríamos algunas fórmulas para tenerlos en cuenta, ¿no? También aparece lo que es la potencia del corazón y va a ser hallada como la presión multiplicada por el flujo por el flujo, ¿no? De sangre. Eh, Recordemos, ¿no? Tengamos aquí en cuenta las unidades, ¿no? Para comprobar esta fórmula, ¿no? De esta manera, potencia, ¿no? A ver, entonces potencia, recordemos, ¿cierto? A ver, podríamos decir que potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, ¿no? El trabajo lo podemos entender como una fuerza por distancia, el tiempo. Entonces, si yo esto lo sigo trabajando, puedo decir fuerza, distancia, tiempo y voy a multiplicar arriba y abajo por el área. Ordenando un poco esto, ¿qué me quedaría? Fuerza entre área, lo voy a ordenar aquí, área por distancia y sobre tiempo. Entonces, fuerza sobre área es conocida la presión, área por una distancia o por digamos, una profundidad es el volumen y esto me queda tiempo. Por ahí, potencia, perdón, presión, velocidad sobre, perdón, volumen sobre tiempo es el caudal. Entonces, esto aquí lo podríamos comprobar lo que aparece en esta fórmula, ¿no? Ya expresada como caudal o lo que está arriba como este área de la sección transversal de la aorta y la velocidad de la. Bien, aquí los problemas tienen solución. Vamos a darle una mirada rápida. ¿Sí? Dice, el corazón impulsa sangre a la aorta a una presión media de 100 milímetros de mercurio. El área de la sección transversal del área aorta es 3. ¿Cuál es la fuerza medida? Perdón, fuerza media ejercida por el corazón sobre la fuerza, sobre la sangre que entra en la aorta. Entonces tengo presión, tengo área. Recordamos que presión es fuerza sobre área. Y ahí lo único que podríamos, lo que tendríamos que hacer es convertir, ya como he mencionado, se menciona en clase. Depende de ustedes cómo trabajen, con qué unidades trabajan.
Si trabajamos en el sistema internacional, tendríamos que llevarlo todo al sistema internacional. Entonces, en lugar de centímetros cuadrados, lo pasamos a metros cuadrados. Una vez que ya tendríamos esto, aplicamos la fórmula. Bien, donde esto, obviamente aquí me lo dan en milímetro de mercurio, hay que pasarlo a pascales, ¿sí? Hay que pasarlo a pascales, ya sabemos la conversión, 760 milímetros de mercurio equivale a 111.300 pascales, y hacemos los cálculos y me quedaría que la fuerza media es 4 newtons. Esto lo pueden hacer con su calculadora y con bastante calma, ¿no? Les recomiendo que lo hagan desde cero, ¿no? Bien. Calcula la potencia del corazón de un adulto sano en reposo, la presión media es tanto, el flujo sanguíneo medio de un adulto sano en reposo. Entonces, ¿qué hemos mencionado? Que la potencia es igual a la presión, ¿cierto? Multiplicado por el caudal. Y aquí lo que tenemos es esto. Simplemente lo que tendríamos que hacer es pasar de milímetro de mercurio a pascales y luego multiplicarlo, ¿no? De milímetro de mercurio a pascales y luego multiplicarlo por el caudal y simplemente me quedaría ya en watts. Se calcula. Luego tendríamos un varón de, este creo que está en la guía, igual lo vamos a hacer en otro video. Varón de 23 años llega a emergencia con herida punzocortante por arma blanca penetrante en región precordial con dolor y dificultad respiratoria. La presión arterial es 100 sobre 60, 100 es la presión sistólica, 60 la presión diastólica, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿sí? Y el cirujano cardiovascular de emergencia estima que el paciente ha perdido esta cantidad de sangre. Calcular el flujo sanguíneo si la herida estuvo expuesta un tiempo de 30 minutos. Bien, entonces esto de aquí simplemente sería, si yo quiero el caudal o el flujo, tendría que ser volumen sobre el tiempo, ¿no? Yo veo que están en centímetros cúbicos. Bien, hay que pasar de centímetros cúbicos a litros. ¿Cuánto sería digamos, la conversión? Como hemos mencionado anteriormente, un centímetro cúbico es igual a un mililitro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que un centímetro cúbico debe ser 10 a la menos 3 litros, ¿sí? Entonces ahí simplemente hacemos la conversión, pues, ¿no? Pasamos de centímetro cúbico a litro porque me están pidiendo las opciones que están en estas unidades y luego simplemente se divide entre 30. Nada más y no es tan complicado. La sangre circula por la arteria aorta de 1 centímetro de radio a 30 centímetros por segundo. ¿Cuál es el caudal? Entonces aquí lo que tendríamos que sacar es obviamente el área, ¿sí? ¿Y cómo lo resolvemos? Simplemente área, el área es pi por radio cuadrado, tendríamos esos datos. Luego vamos a ver que se podría usar de repente la ley de Paul-Shute, pero necesitaríamos más datos, ¿no? Entonces, simplemente consideramos a las arterias como cilindros, como tubos, y el área transversal viene a ser circular, pues, un área circular de pi por radio al cuadrado. Bien, y esto vendría a ser, ¿no? Pi, este es obviamente el centímetro, hay que pasarlo a metros, ¿ok? Y me quedaría después de esa resolución, ¿no? Ya está. Aunque, bueno, aquí me lo están dando en todo en centímetros, así que no hay necesidad de convertir, ¿no? Tengo la respuesta en centímetros cúbicos por segundo, pero luego tranquilamente se puede hacer en litros por minuto, ¿no? No es, se puede seguir el paso a paso, ¿no? Determine la velocidad de flujo sanguíneo en la aorta sabiendo que la sección transversal es 2,6. Considerar el gasto cardíaco promedio de un hombre normal es 83,33 centímetros cúbicos por segundo de sangre, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tendríamos aquí el caudal y tenemos el área. Simplemente, si queremos hallar la velocidad, tendríamos que dividir, ¿no? Caudal es igual a área por velocidad y despejamos la velocidad, ¿no? De esta manera, ¿no? Y simplemente sacaríamos la velocidad que es 32,05 centímetros por segundo. Bien, habíamos hablado de una resistencia periférica al flujo de un sistema cardiovascular. Las resistencias, como también vamos a ver en un tema más adelante, ya cuando entremos a ver electricidad, ¿no? Se pueden dar resistencias en serie y se pueden dar resistencias en paralelo. Las resistencias en series podría hallarse una sola resistencia equivalente o una resistencia total y esta se halla con la suma de estos valores, ¿sí? Y en cambio en unas resistencias en paralelos, para hallar la equivalente tendríamos que de repente ahí no se nota muy bien, pero si yo quiero sacar la equivalente, la resistencia equivalente es igual a uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2 más uno sobre la resistencia 3. ¿Ok? Entonces aquí simplemente hallaríamos estos valores. Bien, ¿qué significa? Por ejemplo, imaginemos que cada resistencia sea de 5.
Entonces, si cada resistencia es de 5, esto me daría 15. Sin embargo, aquí, si cada resistencia es de 5, esto me quedaría un quinto más un quinto. Entonces, uno sobre la resistencia equivalente sería 3 quintos. Por lo tanto, la resistencia equivalente es 5 tercios, ¿no? Entonces, si yo pongo la pregunta, ¿qué me conviene tener? Obviamente tendría siempre que querer la menor resistencia posible, ¿no? Entonces, si yo quisiera la menor resistencia posible, me convendría ponerlos en paralelo, ¿no? Porque si yo aquí agrego una resistencia más, sería 25, perdón, 20. Si yo aquí agrego una resistencia más, sería en paralelo, sería 4 quintos, 5 cuartos, que es menor que 5 tercios, ¿no? Entonces ahí podríamos ir viendo la diferencia entre un arreglo y el otro. Obviamente dentro de nuestro sistema cardiovascular nosotros no elegimos qué sistema tener, simplemente estudiamos lo que nos encontramos, ¿ok? Bien, esto ya lo hemos visto. Que tenemos aquí la ley de Poiseuille en 1842, el físico francés J.L.M. Poiseuille establece, ¿no? Que el caudal también puede representarse de esta manera, es decir, representa o depende del gradiente de presión, ¿sí? Del radio a la cuarta, de la viscosidad y de la longitud del vaso, ¿no? Entonces aquí obviamente hacemos el análisis. Un pequeñísimo cambio de radio, aunque sea por más pequeño, esto se eleva a la cuarta y podría significar un gran cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces a mayor radio, mayor caudal, a mayor gradiente, también mayor caudal, a mayor viscosidad, menor caudal, a mayor longitud, menor caudal, ¿no? De ahí tendríamos obviamente al revés, menor radio, menor caudal, menor viscosidad, mayor caudal, menor longitud, mayor caudal, ¿no? Entonces, esta es otra manera de poder hallar el caudal del flujo sanguíneo, ¿no? Bien. Entonces, la caída exponencial de la presión a medida que nos acercamos al territorio capilar o el por qué un bypass femoropoptilio de diámetro inferior a 4 milímetros sería de dudoso valor a las tasas observadas normalmente en reposo, ¿no? Y claramente insuficiente en situación de esfuerzo. Bien, aquí tendríamos ya expresado las unidades en las que por ahí podrían expresarse. Bien, esta ley permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso. La ley de Poiseuille se aplica solo al flujo laminar no turbulento de un fluido de viscosidad constante que es independiente de la velocidad del flujo. Bien, sin embargo, ¿no? Obviamente, sin embargo, aquí la ley de Poiseuille, ¿no? Más que todo ubicada primero en algunos otros fluidos y luego se ha adaptado un poco a lo que es el flujo sanguíneo. Acá tenemos algunas condiciones. El flujo sanguíneo no cumple varias de estas, ¿no? Pero se menciona que la ley de Poiseuille sí obtiene resultados aceptables, ¿ok? Se obtiene resultados aceptables. O sea que bien, entonces, creo que aquí había, no sé si se escuchaba ahí. A ver, vamos a ver. Ahí. Radios de bacterias, la longitud y la viscosidad. ¿Cuáles son las consideraciones? Que la velocidad es constante, el flujo es laminar. Bien, no sé, pero no sé si es que se puede escuchar, mejor continuamos. Bien, entonces, ¿cuál es la resistencia total del sistema circulatorio si la caída de presión total de la aorta, los capilares es de 90 milímetros de mercurio, flujo volumétrico de la sangre de un adulto normal? Entonces, aquí tendríamos una fórmula de la resistencia, que es el gradiente, digamos, de la presión dividido entre el flujo. Aquí simplemente lo único que tendríamos que hacer es tratar de tener cuidado con las unidades. Y acá tenemos en metros, en unidades de sistema internacional, esto hay que pasarlo a pascales. Entonces pasamos 90 milímetros de mercurio a pascales y ya simplemente luego lo dividimos entre este valor, ¿no? Y me tendría el valor que me está dando. Bien, el número de Reynolds, que ya lo habíamos mencionado, que digamos es un número dimensional que me permite verificar si es un fluido laminar o turbulento. Depende de la densidad, de la velocidad, del diámetro de la arteria y de la viscosidad, ¿no?
Bueno, aquí la ecuación de Bernoulli nosotros lo hemos visto de otra manera, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto como la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad. Bueno, aquí ellos le llaman Z, nosotros lo habíamos llamado Y, ¿no? Y esto era constante. Pero aquí lo único que está haciendo es dividir todo entre la densidad y la gravedad y me queda de esta manera. Ustedes son libres de ah, escoger cualquiera de las dos fórmulas, ambas son válidas, así que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Sí? Ahí tendríamos la ecuación de Bernoulli que ya lo hemos visto. La ecuación de arriba es la que habíamos visto en las primeras diapositivas. Bien, entonces aquí tendríamos un medidor de Venturi que se usa para medir la rapidez del flujo de un tubo. La parte angosta del flujo se llama garganta. Deduzco una expresión para la rapidez del flujo V1 en función de las áreas transversales A1, A2 y la diferencia de altura H en los tubos. Entonces aquí aplicando Bernoulli, ¿no? De esta manera y aplicando la continuidad podríamos llegar a esas fórmulas, ¿no? Entonces tranquilamente se podría aplicar. Bien, aquí tendríamos un ejercicio y se supone que debido a un aneurisma, la sección transversal A1 de la aorta aumenta a un valor de 1,71 veces la primera área. Si la persona está acostada, determine por cuánto supera la presión de la región dilatada, la presión de la región normal. Entonces, ¿por qué es importante que esté acostada? Porque si está acostada, vamos a asumir que tenemos un mismo nivel de referencia y que el punto uno y el punto 2 están a una misma altura. Eso me va a permitir a mí eliminar los valores eh, de donde nosotros lo llamábamos Y, bueno, aquí le hay precisamente y lo elimino. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hallar es, ¿cierto? Si es que tenemos este valor de aquí, me da la primera velocidad, entonces yo podría hallar la velocidad en 2. Una vez que ustedes tienen la velocidad en uno, la velocidad en 2, ¿de acuerdo? Y tienen bueno, de aquí tendríamos que ver el tema de la eh, diferencia de presiones, es lo que me piden, ¿no? Determine por cuánto supera la presión. Ahí está. Bien, entonces simplemente despejamos, ¿no? Repito, pueden usar esta fórmula que está en esta diapositiva, pueden usar la que nosotros hemos empleado. Exactamente va a dar lo mismo, ¿no? Si ustedes usan esta fórmula de P1 más un medio de la densidad, velocidad uno al cuadrado, más la densidad por la gravedad por Y1 es igual a P2 más un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad Y2. Entonces, como estos dos están al mismo nivel, se van a eliminar. De ahí, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Quiero P2 menos P1. Entonces, P2 menos P1. Y aquí, ¿qué van a hacer? Un medio de la densidad B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Y ya podrían reemplazar los valores que tienen. Por eso les menciono, ya ustedes pueden ser libres o elegirían qué fórmula usar. Van a llegar a la misma respuesta. El área interna de la aorta abdominal de un paciente hipertenso, me están dando esto, esta área uno, luego me dicen que hay un aneurisma, se reduce, entonces vamos a pasar acá al punto 2, me dan las velocidades de ambas, si la persona está acostada, nuevamente eso me conviene para poder eliminar Y1 y Y2, ¿sí? Y ya me están dando la densidad, entonces puedo simplemente hallar ya con la fórmula o la ecuación de Bernoulli. Repito, pueden usar esta, pueden usar la que hemos visto en clase. Determine la diferencia de presión debido al estrechamiento. Nuevamente es el mismo ejercicio. Me dan área uno, me dan área 2, me dan la velocidad 2. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es hallar la velocidad uno, pues, ¿no? Sí, hallar la velocidad uno em, con la ecuación de la no, me están dando acá, lo siento. Acá tengo la velocidad uno, la velocidad 2. Bien, y ya es similar al ejercicio anterior. Simplemente reemplazar los valores y ya podría obtener esto. Bien, este es un resumen rápido. Ya nosotros en clase hemos visto estos temas. Simplemente es complementario para tratar de uniformizar los criterios de las diapositivas, ¿no? En otro video voy a hacer el desarrollo de las guías. Muchas gracias por su atención.